Cordial saludo, mi nombre es Marlene Ángela Vargas Gómez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, estoy matriculada en el programa de Agronomía en el curso de Microbiología de Suelos. A continuación voy a hacer una presentación sobre la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Dependencia y velocidad de las actividades microbianas. ¿De qué dependen las actividades microbianas? Las actividades microbianas dependen de las especies microbianas presentes, del tamaño de sus poblaciones y del estado fisiológico de los microorganismos, mientras que su velocidad es controlada por los nutrientes, en los que encontramos el carbono orgánico, el nitrógeno orgánico e inorgánico y otros macronutrientes como el azufre, el fósforo, el potasio y el magnesio. Y sus condiciones de crecimiento son controladas por la temperatura, el potencial hídrico y la luz. Comunidad microbiana. Una comunidad microbiana está formada por poblaciones de una misma especie que viven en asociación con una o más especies. La diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema, pues los microorganismos tienen la función de transformar los componentes orgánicos e inorgánicos que ingresan al suelo, convirtiéndolos en fuentes de alimento asimilables por las plantas. Esto se da mediante las interacciones microbianas que permiten la renovación de carbono y nutrientes, lo cual nos permite obtener suelos sanos que permiten la sostenibilidad de los ecosistemas. Grupos microbianos y su función. Tenemos las bacterias fijadoras de nitrógeno, simbióticas que apoyan la productividad de las plantas, y las endofíticas que mejoran el crecimiento y la capacidad competitiva. Tenemos cianobacterias fijadoras de nitrógeno que contribuyen a la economía de nitrógeno de los ecosistemas y ayudan en la restauración de tierras degradadas. Tenemos hongos micorriza que permiten mayor absorción de fósforo de las especies de plantas hospedantes y proporciona resistencia a las plantas contra enfermedades y factores ambientales. Tenemos bacterias solubilizantes que pueden constituir hasta el 40% de la población cultivable de bacterias del suelo. Tenemos bacterias nitrificantes y desnitrificantes que reducen indirectamente la productividad de las plantas. Buenas tardes, mi nombre es Lady Marcela Castro, estudiante de Agronomía de la UNAR. Para este curso de Microbiología de Suelos, en la tarea 2, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Para este trabajo vamos a estar explicando una serie de preguntas, de las cuales yo voy a explicar algunas. Voy a empezar con la número 3, que dice: ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Entonces, la riqueza y la abundancia de las poblaciones microbianas se diferencian en la manera de cuantificar y caracterizar las comunidades. Pues la riqueza representa el número total de especies presentes y la abundancia es el promedio de la riqueza. O sea, es el número de individuos por especie en una población. La relación de estas en los hábitats microbianos del suelo dependen de la variabilidad del suelo donde está presente los tipos de sustancias nutritivas, que está la humedad, la aireación, la temperatura, el pH, las prácticas agrícolas. Ejemplo, en ecosistemas ricos en materia orgánica, es habitual encontrar una gran riqueza de especies en la que la abundancia es moderada en la mayoría de ellas. A diferencia de ambientes extremos, la riqueza de especies es normalmente muy baja y la abundancia es una
o más pocas especies es alta, ya que algunas de ellas sobreviven a temperaturas extremas, o sea, muy calientes. Y vamos a explicar la siguiente pregunta que dice, número 4, sintetice mediante un mapa de idea cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. En este caso yo realicé un mapa, dice el flujo de energía y nutrientes de los ecosistemas, ¿sí? La principal fuente de energía de un ecosistema entra en forma de luz solar, carbono orgánico y sustancia orgánica reducida. El flujo de energía fluye de una especie a otra. Esa se da mediante pirámides alimenticias, en este caso llamada niveles tróficos, entre donde se encuentran los productores. Sí, entre los productores encontramos los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas terrestres. Estos toman la energía del sol y la transforman en moléculas orgánicas ricas en carbohidratos, lípidos y azúcares. En los consumidores podemos encontrar los consumidores primarios. Estos se alimentan de los organismos productores, como los herbívoros. Los secundarios, estos se alimentan de herbívoros, y los terciarios, que son los carroñeros, estos consumidores se alimentan de los secundarios. Y por último encontramos los descomponedores. En este caso son los microorganismos. Estos se alimentan de los seres muertos y sus desechos, o sea, de todo esto de acá. Es aquí donde los microorganismos se convierten en un fundamental elemento para la producción de energía y nutrientes en los ecosistemas, donde la luz y los nutrientes son reutilizados y reciclados gracias a la interacción de las diferentes especies de microorganismos. Vamos a explicar por acá el punto número 15. ¿Dónde está? Acá. El punto número 15 dice: nombra 3 factores clave que controlan las dinámicas de las biomasas microbianas del suelo. Teniendo en cuenta que los microorganismos reaccionan fácil y rápidamente a estímulos ambientales, los factores que controlan las dinámicas de las biomasas microbianas son diferentes de determinar, en medio de un gran número de variables influyentes. Entre estas podemos identificar diferentes factores ambientales como el pH, la temperatura y la humedad. La temperatura ejerce un efecto pronunciado sobre la liberación de CO2, que es dióxido de carbono, del suelo proveniente de la respiración microbiana. También tenemos la humedad, que cuando el potencial hídrico alcanza valores muy negativos, la actividad microbiana cesa, o sea, se extermina y se acaba. Y el pH del suelo también resulta ser un factor limitante para las dinámicas de las biomasas microbianas del suelo. La pregunta número 16 dice: ¿por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? La biomasa microbiana corresponde a microalgas, a hongos, a bacterias, a virus, a protozoos y a otros microorganismos
que residen en el suelo. La variabilidad de las biomasas microbianas está determinada principalmente por el contenido de carbono del suelo. Por lo tanto, el tamaño de la variabilidad de la biomasa microbiana depende principalmente del contenido de materia orgánica labil, que este se conforma por residuos orgánicos como la hojarasca, los tallos, los restos de los animales. También depende de algunos factores ambientales, como por ejemplo la temperatura que hablamos en la pregunta anterior. Estos parámetros, como la temperatura y la humedad, el pH, son muy importantes ya que condicionan el crecimiento y la supervivencia de los microorganismos. También tenemos la forma de manejo del suelo. Este factor es importante para la variabilidad de las biomasas microbianas, ya que los efectos que produce el manejo de los sistemas agrícolas o productos químicos causa algunos efectos desfavorables en los procesos. Estos procesos afectan el ciclo biogeoquímico y su función de biofiltro, así como la disminución y el crecimiento de los diferentes microorganismos que componen el suelo. Esto es todo, muchas gracias. Espero que hayan entendido un poco más de qué se trata este trabajo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes compañeras, mi nombre es Dayan Sierra Paniagua, soy estudiante de agronomía y en el día de hoy vengo a desarrollar 4 puntos, los cuales son el 5, 6, 7 y 8 de la guía a explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Bueno, empezando. La primera pregunta que nos habla de explicar el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno-tierra. Esto nos habla de que a principio, recién se empezó a desarrollar la Tierra. Esta era anóxica, o sea que no tenía oxígeno. Y el oxígeno que respiramos hoy en día es el resultado de la actividad microbiana de hace cientos de años. Las cianobacterias empezaron a oxigenar la Tierra lentamente hace 3.000 millones de años, pero los niveles aptos y adecuados propios para el desarrollo total de la vida se alcanzaron hasta hace unos 508.000 millones de años. La Tierra, su atmósfera era anóxica, como ya lo había dicho anteriormente, y solo había nitrógeno y unos pocos gases más. Solo existían unos microorganismos capaces de llevar a cabo metabolismos anaeróbicos para sobrevivir en esas condiciones y que realizaban sus procesos captando la energía de la luz solar. Estos se llamaban fotótrofos, los cuales se originaron en los primeros 1.000 millones de años desde la formación de la Tierra. Los primeros fotótrofos eran simples, como las bacterias rojas y verdes, y otros más oxigénicos. Luego, 1.000 millones de años después, los fotótrofos anoxégenos desarrollaron las cianobacterias, las cuales son fotótrofos, que sí liberan oxígeno, dando esto como resultado un proceso de oxigenación lento de la atmósfera terrestre. Finalmente, el aumento de oxígeno en la atmósfera desencadenó la aparición de formas de vida multicelulares que siguieron aumentando su desarrollo y complejidad hasta culminar en plantas y animales. La historia de desarrollo de la Tierra y sus formas de vida nos muestran que el 80% de la vida en sus inicios fue microbiana, de tal forma que podemos considerar este un planeta microbiano. Hablando de la sexta pregunta,
donde nos hablan de por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar. Bueno, la competencia de los microorganismos en el suelo se da por dos razones más importantes, que es el espacio y los nutrientes. Si el recurso de estos dos no es suficiente, el resultado final es una reducción en la fertilidad del suelo. La disminución de microorganismos nos puede llevar a la pérdida de material verde, ya que estos, al ser captadores de los diferentes materiales que llegan al suelo y ser los encargados de una transformación para alimento de las plantas, y que también son una barrera para posibles enfermedades causadas por otros patógenos, al disminuir bajan las barreras de protección y baja también la fertilidad en los suelos. Cooperación en una población tiene lugar porque las membranas celulares semipermeables de los microorganismos son imperfectas y dejan escapar intermediarios metabólicos de bajo peso molecular que son esenciales para la biosíntesis y el crecimiento, desarrollo de las plantas. Bueno, vamos con la pregunta 7, que es explicar mediante un dibujo, un esquema propio, la actividad de la composición de los suelos, vegetación, microorganismos. Entonces, tenemos que los microorganismos son los principales productores de nitrógeno en la planta, ya que estos ayudan a fijar nitrógeno en las raíces de las mismas. Tenemos la energía de la luz solar para el proceso de fotosíntesis, tenemos la rizósfera, que es la que está señalada en verde, suelo, tierra, raíces, microorganismos, macroorganismos también, tenemos la materia orgánica de la vegetación, que son los residuos, los desechos, la vegetación que llega al suelo y que poco a poco los microorganismos van ayudando a descomponer para finalmente empezar a liberar el nitrógeno que necesita la planta. Si nos damos cuenta, los microorganismos no solamente hablamos de bacterias, también hablamos de hongos, que nos habla de bacterias protozoarias y nematodos, que albergan las dos clases, bacterias y hongos. El proceso de nitrógeno es importante acá, el desarrollo del mismo, ya que las bacterias, al descomponer los desechos, empiezan a hacer un proceso de amonificación, nitritación y asimilación del mismo. Entonces hablamos de que la amonificación es el proceso por el cual los compuestos nitrogenados encontrados en los suelos, productos de la descomposición de materiales orgánicos complejos tales como las proteínas y aminoácidos, ácidos nucleicos y nucleótidos, son degradados a compuestos simples por organismos que habitan en el suelo, que son principalmente las bacterias y los hongos, los mismos microorganismos de lo que estamos hablando y los que están referidos aquí en el dibujo que les estoy mostrando. Estos microorganismos metabolizan estos compuestos y liberan el exceso de nitrógeno en forma de amoníaco. Bueno, un repasito así ligero es la competencia, es así sencillo. El suelo, los compuestos nitrogenados orgánicos que llegan al suelo, se descompone gracias a las bacterias y hongos, y estos mismos hacen que la cantidad de amoníaco se libere, liberan el exceso de amoníaco para finalmente tener, bueno, finalmente no, para llegar a una nitrificación. La nitrificación es el proceso por el cual varias especies de bacterias comunes en los suelos son capaces de oxidar el amoníaco. Esta es una segunda parte que nos ayuda a que se libere esto del suelo, ¿cierto? Para que la planta no se vaya a ver
afectada por esta cantidad de amoníaco que se libera luego del proceso de descomposición de la materia orgánica. Bueno, esta energía liberada por las bacterias es utilizada como fuente de energía primaria para un grupo de bacterias primario, que es la misma que oxigena y oxida el amoníaco. Luego de todo este proceso viene la asimilación, que ya es la parte final, ya es lo que la planta como tal absorbe y con lo que queda. ¿Qué otra cosita hablo de acá? No, yo creo que ya aquí el dibujo nos explica bien la interacción entre la rizósfera, la raíz, la materia orgánica, los microorganismos, que son las bacterias y hongos, la descomposición de esta. Y aquí arribita lo que pueden ver, ciclo del nitrógeno, es lo mismo que les venía hablando ahorita. Y pues obviamente lo más importante, una de las cosas más importantes, la energía de la luz solar, porque allí gracias a ella se presentan varios factores de desarrollo en las plantas. Bueno, luego seguimos con la rizósfera y argumente su importancia. Bueno, la rizósfera es la zona que, como se vio en el dibujo anterior que realicé, se desarrolla toda la parte de interacción única entre planta raíz y microorganismos. Allí se desarrolla una actividad microbiológica intensa entre la microflora de las raíces y las plantas. En esta zona se albergan diferentes microorganismos. La microbiota está compuesta por bacterias, hongos y algas, y la micro y mesofauna se compone de protozoos, nematodos, insectos y ácaros. La actividad microbiana en la rizósfera depende de ciertos factores específicos como el sitio y la planta, la especie de la planta, la edad y el vigor de la misma. La rizósfera es tan importante para el desarrollo de la planta, ya que allí se presenta un complejo y dinámico microambiente, donde hongos y bacterias, en asociación con las raíces de las plantas, forman comunidades únicas que tienen considerable potencial para la detoxificación. La detoxificación es la que nos ayuda a liberar toda esta parte de los compuestos orgánicos nocivos que pueden hacer o pueden perjudicar la planta. El efecto rizoférico hace referencia al aumento de microorganismos en las raíces vivas de las plantas debido a las condiciones óptimas en cuanto al alimento, la protección y la retención de agua brindada por las raíces de la planta. Bueno, compañeros, espero que esta guía al desarrollo de mi actividad les haya sido de su agrado. Aquí pues pueden ver la bibliografía donde salió de pronto toda la información que desarrollé. Espero que estén muy bien. Hasta luego, hasta la próxima. Buenas noches, mi nombre es Samantha Zapata, estudiante de agronomía de la UNAM, y en este video voy a sustentar 4 preguntas orientadoras de la actividad de microbiología del suelo. Voy a empezar con la pregunta 9. ¿Qué región del suelo es más activa desde el punto de vista microbiano? Entonces se considera que la región más activa del suelo son las capas superficiales, lo cual corresponde a los horizontes B, ya que tienen más contenido de materia orgánica, y esta capa nos aporta, o esta región del suelo nos aporta diferentes nutrientes, agua y minerales, los cuales generan un ambiente propicio para el desarrollo de los microorganismos, y así en este espacio ellos se pueden desarrollar y realizan sus actividades. Segunda pregunta, ¿qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Entonces las CBS son las costras biológicas del suelo, y estas son costras que forman unas colonias de organismos, los cuales producen unas capas que ayudan a retener la humedad que hay presente en el suelo. Por lo general se desarrollan en terrenos áridos como desiertos,
zonas que son muy secas, entonces ellas ayudan a retener el agua que cae o que obtienen del rocío, de ciertas formas, la retienen así y dan, pues, facilitan la disponibilidad de agua para las plantas que existen y para otros microorganismos que la necesitan, y de igual forma, pues una, retienen la humedad y previenen la erosión del suelo y ayudan a estabilizar los ecosistemas de ser. Bueno, tercera pregunta, ¿cuál es el principal reservorio de nutrientes en los ecosistemas pobres? Y argumentar la respuesta usando el ejemplo del bosque tropical seco. Entonces, las SMB son el principal reservorio de nutrientes en los terrenos que son más pobres, o sea, que tienen pocos nutrientes en sus primeras capas vegetales. Entonces, las SMB nos ayudan en la supervivencia de las plantas para que ellas puedan seguir desarrollando sus actividades normales o sus ciclos biológicos. Y ya en cuanto argumentando la respuesta, pues en los bosques tropicales secos, los nutrientes se extraen de las hojas senescentes que caen sobre la capa superficial del suelo, como ya lo mencionaba antes en el primer horizonte, y de allí estas extraen sus nutrientes, lo cual genera un reservorio de nutrientes. Y última pregunta, ¿qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a las SMB? Entonces, en las zonas donde se han realizado restauraciones, se puede decir que se obtienen resultados satisfactorios cuando se utilizan las SMB, ya que estas ayudan a restaurar los ecosistemas y aumentando la biomasa que estos necesitan para sobrevivir. Y de igual forma, las SMBC se pueden considerar como un indicativo, ya que son los principales enriquecedores del suelo. Bueno, eso sería todo. Si se considera primeros indicadores del suelo y se considera como un indicador biológico positivo. Entonces, bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y feliz noche. Buenas tardes, mi nombre es Leslie Caterina Sierra Paniagua, de la Universidad Nacional de a Distancia, Regional Guainía. Estoy presentando el trabajo de microbiología de suelos, unidad 1, tarea 1, con el tema de explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura, presentado la tutora Yolvi Prada. Me correspondió las preguntas 11, 12 y 18. Entonces vamos con la pregunta 11, que son las CBS y cuál es su importancia fundamental. Entonces, dice que la costra biológica del suelo, que es lo que significa CBS, es una comunidad biótica formada por la íntima asociación entre partículas de suelo. Está ampliamente distribuida en muchos tipos de suelo y en casi todas las comunidades vegetales donde la luz alcanza la superficie del suelo. Predomina sobre todo en zonas áridas y semiáridas, alpinas y polares. Este conjunto de organismos proporciona un aporte importante de carbono y nitrógeno al suelo, incrementa su estabilidad y lo protege frente a la acción erosiva de la lluvia y el viento. Esa es una de las importancias fundamentales que realiza la CBS. ¿Listo? También modula la infiltración y afecta de manera directa a las plantas vasculares y otros organismos. El conocimiento de la biología ecológica y fisiología de la CBS ha aumentado ampliamente en los últimos años. Existe un vacío de información importante respecto a la influencia de la CBS y en los ciclos de bioquímicos, especialmente del fósforo y el carbono, así como todo lo referente a las interacciones bióticas, tanto entre los componentes de la CBS entre sí como entre la CBS y los microorganismos, plantas vasculares e invertebrados. Es necesario descentralizar la información y extenderla a otras áreas del mundo, ya que la mayoría de los estudios que se han realizado en zonas áridas y semiáridas de, por ejemplo, de los Estados Unidos, como Australia, Israel y China, es
especialmente preocupante la falta de estudios en toda América Central y en Sudamérica. Pues pese a que las CBS debe ser un componente biótico de primera magnitud en países, por ejemplo, como Chile, Argentina, Perú y México, por citar solo pues, los anteriores ejemplos. Con el fin de despertar el interés de la comunidad científica sobre este importante conjunto de organismos y de identificar principales avances y algunos existentes en nuestro conocimiento sobre su ecología, en el presente trabajo, pues estamos mostrando algunas CBS, por ejemplo, como las algas, que puede no observarse muy fácilmente, pero tienen una gran importancia ecológica, pues protegen los suelos de zonas dunares de la acción erosiva y contribuyen a su fijación y en los ciclos hidrológicos locales. Bueno, eso con la pregunta 11. Respecto a la pregunta 12, es qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos. Entonces, tenemos algunos factores como los organismos vivos, contaminantes y ambientes del suelo, donde dentro de los organismos vivos miramos la capacidad metabólica, población degradadora, los nativos y genéticamente modificados. Dentro del factor contaminante encontramos toxicidad, concentración, disponibilidad, solubilidad y sorción. Y dentro del factor ambiente está la temperatura, el pH y la humedad. ¿Listo? Entonces estos son los factores que rigen que rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos. La utilización racional de un suelo implica la preservación de su materia orgánica y de su microflora asociada, con el objeto de no deteriorar su capacidad para regular la disponibilidad del macro y micronutrientes. Por todos los aportes y beneficios que la materia orgánica otorga al suelo, se le ha reconocido como un importante componente de su calidad. El contenido de la materia orgánica en un suelo está altamente influenciado por las prácticas agronómicas, tales como tipo de cultivo, rotaciones y manejo de residuos, y aunque evoluciona muy lentamente, algunas de sus fracciones constituyentes pueden ser mucho más sensibles a cambios inducidos por tales prácticas. También de esa forma, pues la actividad microbiana del suelo constituye una medida fundamental de importancia ecológica, puesto que por una parte presenta el nivel de la actividad biológica, involucrando el componente lábil de la materia orgánica, y por otra, integra los factores del medio ambiente y su influencia sobre la misma. La respiración es uno de los parámetros más antiguos y más frecuentemente usados para cuantificar actividad microbiana en el suelo. Bueno, y para la pregunta 18, ¿por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede promover un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Dando respuesta a eso, pues la conservación de ecosistemas y restauración de la biodiversidad van de la mano de acuerdo al tamaño de la biomasa microbiana del suelo. Ese tamaño del SMB puede indicar una rehabilitación de tierras degradadas y por esto es una de las primeras acciones para recuperar un ecosistema, retirar el análisis de la biomasa microbiana
se obtiene un buen estimado del suelo. Bueno, pues ya extendiéndonos un poco, entonces la degradación y destrucción de muchos ecosistemas en el mundo ha acelerado la crisis ambiental debido a la reducción rápida de los múltiples servicios ambientales que prestan los ecosistemas, como producción de agua, fijación de CO2, ciclos de materia, productividad del suelo, biodiversidad, coberturas que previenen la erosión, bueno, entre muchos. Las tasas de destrucción de todos los ecosistemas continúan ocurriendo apresuradamente debido a prácticas agrícolas, ganaderas, industriales y de explotación no sostenible, con el agravante que muchos ecosistemas tendrán variaciones desfavorables para la humanidad, como el cambio climático global. Pues ante esa situación, el manejo de ecosistemas a través de la conservación y restauración ecológica toma fuerza cada día como una gran solución para revertir procesos de degradación de ecosistemas y pérdida acelerada de la biodiversidad. Ya no basta conservar y proteger áreas representativas, sino que se debe aprender a restaurar paisajes, ecosistemas, comunidades y poblaciones de plantas y animales para garantizar sustentabilidad de sistemas naturales, seminaturales y sociales en grandes extensiones. De esta forma, también pues estamos garantizando la disponibilidad de servicios ambientales regionales, los cuales mantienen las economías funcionando. El aumento de desastres por inundaciones, derrumbes, deslizamientos de tierras se debe a la pérdida de servicio de lo ecosistemático, de coberturas vegetales en laderas. Ecosistemas como los páramos pues son vitales para el mantenimiento de economías regionales, por la producción de agua, para la agricultura y pues obviamente para el bienestar humano de alta calidad. La relación entre conservación y biodiversidad y restauración ecológica pues es cada día más evidente. El funcionamiento de estos ecosistemas solo se puede mantener en tiempo y espacio con altos valores de biodiversidad, y la restauración ecológica solo es posible si se conservan grandes extensiones de ecosistemas originales en donde se expresa todo el potencial de especies y a escala local y regional. La conservación de ecosistemas y restauración de la biodiversidad pues van de la mano, y pues Colombia es un país altamente ecosistemático, con mucha variedad, como lo sabemos todos, y tenemos pues una gran responsabilidad en la conservación y restauración de su biodiversidad. Entonces, ya culminando, entonces doy por finalizado las preguntas que me tocaron en esta tarea 1. Muchas gracias por su atención.